Hemos hablado con frecuencia de la muerte. ¿Cómo no hacerlo, si es algo que a todos nos afecta? Pero no es lo que hay en los cementerios el tema que despierta nuestro interés, que eso concierne al cuerpo, al soporte físico, y es materia para los patólogos y en última instancia para los químicos. Lo que aquí nos ha ocupado y nos ocupará es lo que hay después, al otro lado, lo que de nosotros sobrevive al proceso de la muerte, si es que, como muchos sostienen, ese otro lado existe. Desde este mundo, el de los vivos, poco o nada podemos aportar. Debieran ser ellos, los que supuestamente han cruzado la frontera, quienes desde su plano de existencia, desde su otra realidad, nos dieran pruebas de que hay otra vida después de esta. El tema es tan antiguo como el hombre mismo. Las historias de fantasmas, a veces procedentes de testimonios merecedores de todo crédito, están ahí desde siempre. Lo mismo que el intento de comunicarse con los muertos, practicado con diversa fortuna y estructurado en una mezcla de filosofía y religión con el nacimiento del espiritismo hace 150 años. Luego, a medida que los vivos progresábamos en lo técnico, ellos, los muertos, parecieron encontrar en esos avances un mejor vehículo para manifestarse y dar pruebas de su existencia. Primero dejándose ver en las fotografías y después dejándose oír a través de las psicofonías. Claro está que pueden hacerse muchas objeciones, buscarse interpretaciones alternativas, pero de lo que no puede dudarse es de la honestidad de la mayoría de los investigadores y de que esas voces se presentan a sí mismas como procedentes del otro lado de la muerte. Pero no es eso todo. Este siglo XX ha dejado tras de sí hitos que harán de él uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad. La mayoría de ellos están en el ánimo de todos. Pero al menos uno de esos hitos, de esos acontecimientos trascendentales, es poco conocido fuera del ámbito de los especialistas y, sin embargo, podría ser el primer capítulo de una era nueva, la de la comunicación visual con los que están en el otro mundo, con nuestros amigos y parientes que un día fallecieron, la era de la transcomunicación. Si a Frederick Jurgenson se le puede atribuir el mérito de haber obtenido las primeras psicofonías en 1959, este hombre, Klaus Schreiber, ya ha pasado la historia por ser el primero que en 1985 ha obtenido psicoimágenes. Rostros y figuras completas, unas veces estáticas y otras en movimiento en el televisor. Imágenes de personajes anónimos y también de otros perfectamente identificados que llevan años muertos, a veces muchos años. No son imágenes bien enfocadas ni definidas, pero resultan extraordinarias. Por supuesto, no se trata de algo que esté emitiendo una cadena normal. Técnicamente carecen de explicación, como sucede con las psicofonías. Al trabajo de Schreiber se unió el de otros pioneros, como Otto Koenig y el llamado Grupo de Luxemburgo. Lo curioso
por no utilizar otro término más llamativo, es que las instrucciones para obtener las primeras psicoimágenes las dieron los propios supuestos muertos a través de mensajes psicofónicos. Concretamente fue una hija ya fallecida de Schreiber la que por medio de una larga psicofonía le dijo cómo conseguirlo. Aunque, insisto en ello, se trata de imágenes defectuosas, merece la pena que veamos algunas de ellas con detenimiento. A cambio de ser técnicamente incorrectas, tienen el extraordinario valor histórico de ser las primeras imágenes que el hombre ha recibido del otro mundo. Al menos, esa es hoy por hoy su interpretación. Una mujer desconocida, captada por el grupo de Luxemburgo, sonríe desde el más allá. Este rostro de hombre, obtenido también por el mismo grupo, sí ha sido identificado. Es el de un investigador francés muerto, Henri Saint-Clair. Puede apreciarse incluso cómo su cara gira, se mueve. A veces son escenas tan insólitas como esta, en la que parece haber varias personas en torno a una mesa. Y para mayor desconcierto, incluso paisajes como este de montañas. También del grupo de Luxemburgo es esta secuencia que veremos descompuesta en fotogramas y luego completa. Absurda, rompiendo todos los conceptos que se tienen de ese otro hipotético mundo, una mujer, junto a lo que parece una playa, nos envía con la mano un beso a los vivos. No es razonable. ¿Pero acaso las cosas deben ser como las habíamos imaginado? Estas imágenes presentan un mundo similar al nuestro, demasiado similar. Hay motivos para la duda. Sin embargo, muchos de esos rostros son reconocibles. Como el del propio Jürgenson, el padre de las psicofonías, que también se ha dejado ver en estas psicoimágenes. Como si con su presencia quisiese garantizar que todo es cierto, que realmente se trata de una comunicación con el otro mundo. O Raudive, el que en vida más y mejor investigó las psicofonías, que también parece haber aprovechado este nuevo modo de comunicación. Las cosas no son habitualmente tan espectaculares. Lo más frecuente es que los rostros aparezcan fugazmente y que sean poco definidos, fantasmales y escurridizos, pero para los investigadores duchos en electrónica, inexplicables desde nuestros conocimientos actuales. La formación de estas imágenes, nosotros en principio, independientemente de que se piensen que pertenecen al más allá o que son fenómenos físicos cuantificables y reproducibles en laboratorio, en tu propia casa, lo que intentamos es, de alguna forma, demostrar, que es muchas veces más difícil que explicar, por qué esas imágenes no son de origen normal, por qué no se pueden achacar a la casualidad. Muchas veces el encontrar un fenómeno de casualidad, un casual, es más complejo que encontrar un fenómeno paranormal. En este caso, por poner un símil, la pantalla para nosotros trabaja como si fuese un inmenso tablero de ajedrez, es una inmensa cuadrícula en la cual pues tenemos 640 puntos por 360 líneas. Entonces, cada uno de esos puntos aparece sobre la pantalla del televisor con un nivel determinado de gris. Entonces, la posibilidad de que aparezca una imagen coherente formando un rostro o una imagen es prácticamente despreciable. Por poner un símil, sería como tener una cartulina de color negro, espolvorear un poquito de harina por encima y ver que se forma un rostro o cualquier otra imagen que fuese coherente. Para poder comprobar esto matemáticamente, lo que hemos hecho ha sido aplicar algoritmos matemáticos sobre lenguajes de programación de alto nivel, generar una matriz y esa matriz rellenarla con diferentes tonos de gris que varían del 0 al 256, siendo el 0 el negro absoluto, 256 blanco, con todos sus intermedios, y poder después, viéndola a una distancia considerable sobre la pantalla del monitor, intentar encontrar algún parecido con alguna forma humana, animal o algún objeto.
a nosotros nos ha sido imposible. O sea, simplemente el encontrar una forma geométrica tan sencilla como pueda ser una circunferencia, no hemos encontrado nada que se pareciese. Para que te puedas hacer una idea, el último análisis que se hizo, trabajamos con 65.535 fotogramas generados aleatoriamente, y tan solo en 2 de ellos se podría perfilar lo que podría ser una especie de pequeña constelación, pequeña elipse que sobresalía sobre el resto. Por lo tanto, es muy complicado el que aparezca este tipo de imágenes, y por eso desechamos que se generen como un gesto aleatorio de una serie de puntos sobre la pantalla del televisor. Otra de las posibilidades que también se han barajado sería que lo que estamos captando sobre la pantalla del televisor no fuese ni más ni menos que una imagen que se ha quedado impresionada de alguna forma sobre la superficie del tubo de imagen, y que nosotros de alguna forma, estimulándola, pudiésemos volver a leerla. Si fuese de esta forma, la imagen debería ser siempre la misma. No podría verse, como muchas veces se ven, pequeñas secuencias en movimiento, y quizás fuese un fenómeno mucho más curioso que el que estamos estudiando. El poder hablar de una remanencia química que en un momento dado, bajo unas condiciones idóneas, puede mostrarnos información que de alguna forma tiene almacenada y que no es visible. El tiempo puede tener tantas dimensiones como tiene el espacio, lo cual generaría una rama infinita de posibilidades. Nosotros podríamos estar estudiando en un momento dado una bilocación espacial, un espacio paralelo en un tiempo diferente. Entonces, fuera de entrar ya en controversias de si es un fenómeno paranormal o si tiene alguna connotación, por decirlo de alguna forma, espiritual, sería un fenómeno físico que no estamos en condiciones todavía de poder experimentar. En principio, la técnica que utilizamos es una técnica muy sencilla. Se trata simplemente de recoger con una cámara de vídeo normal, no necesita ningún tipo de requisito especial. Incluso hemos podido constatar que contra más sencilla la cámara es más fácil obtener resultados de mejor calidad. Esa cámara de vídeo nosotros la conectamos a un magnetoscopio, a un vídeo, y este vídeo a la vez está conectado a un televisor. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente captar con la cámara de vídeo lo que está reproduciendo el televisor. Esto en un principio lo que genera es una serie de flashes, una serie de distorsiones lumínicas sobre la pantalla. Se ha dado a llamar efecto de retroalimentación, efecto Doppler. Lo único que se consigue en principio es una especie de flameado, una especie de llama que se va moviendo en sentido muchas veces circular sobre la pantalla, y que en un momento dado, si se siguen una serie de indicaciones, como puede ser estar trabajando, nosotros trabajamos a una distancia aproximada de medio metro, trabajar con una luz muy baja, trabajar sin ningún tipo de enfoque automático, todo con un enfoque normal, manual, llega un momento en que esa imagen va perdiendo velocidad hasta que se queda prácticamente estática, y lo que hacemos en ese instante es grabar. Efectuamos una grabación de un tiempo no superior a 2 minutos, y después lo que hacemos es, con ese mismo magnetoscopio, sobre ese mismo televisor, ya con la cámara de vídeo desconectada, ir reproduciendo esta grabación fotograma a fotograma. Son desconcertantes, inquietantes o esperanzadoras. Puede que procedan del otro mundo y puede que no. Pero en cualquier caso, nos hallamos ante un fenómeno desconocido, inexplicable desde este plano de la realidad. Luego volveremos a estas imágenes y veremos algunas aún más sorprendentes, aún más sobrecogedoras. Vamos a conocer a los invitados de hoy para no debatir, para comentar, para charlar sobre ese tema que, como les decía en la introducción, a mí me parece sugestivo, extraordinario en muchos aspectos, y en alguno de ellos diría que revolucionario. Lo que pasa es que no sé por qué los medios de comunicación o la ciencia, en su aspecto académico, no están prestando atención a algo que puede modificar de una forma sustancial el concepto que tenemos de lo que hay después de la muerte, o cuando menos de otros niveles, de otros planos de la realidad. Empezando por mi izquierda, Sinesio Darnell, a quien ya conocen porque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Lleva muchos años, no demasiado porque él es muy joven, pero lleva muchos años investigando la transcomunicación
Estuvo con nosotros hablando de psicofonías, de las voces de los muertos, pero también en la psicoimagen o en la transcomunicación. Ya veremos qué término es el más adecuado. También tiene una dilatada experiencia. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y además eres miembro de la Real Academia Europea de las Artes y de las Ciencias. Aparte de químico y aparte de haber publicado varios libros que yo conservo cuidadosamente y uso como libros de consulta con frecuencia. Honor que me haces. Bueno, yo no os voy a dedicar luego más piropos, esto es solamente como introducción. Ah, vale, o sea que esto no va en serio también. No me va en serio, pero estamos aquí para debatir, para charlar. Pedro Amorós, a quien también conocen ustedes, porque ya nos acompañaron en alguna otra ocasión, que, bueno, son 15, 16 años también investigando la transcomunicación. Ya tiene pues una merecida y justa fama de investigador serio y tenaz, ¿no? Intento serlo, Fernando. Intenta serlo. Bueno, muy bien. Como investigador serio y tenaz también es Francisco Mañez. Muchas gracias por eso. Ya es hora de que coincidamos en un medio televisivo. Hemos coincidido es la primera vez que en otros medios de comunicación. Es una de esas personas serias, rigurosas, que dedica su tiempo, su esfuerzo y también su dinero a la investigación. Y el sueño. Dirige y edita la revista Bitácora y además es el presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas. ¿Está bien lo de omnilógicas? Sí. Tendremos a utilizar el término anglosajón de ufológicas. Es el término que ahora además estamos gastando. Y es que estos temas se pueden estudiar y se pueden investigar seriamente, como están viendo ustedes a lo largo de esta serie de programas. Y nuestro último invitado, pues no es un invitado, insisto en que... Es un fantasma en sí mismo. Lo he traído aquí. El último invitado lleva 60 años o 70, ya no sé cuánto llevo, intentando no hablar de estos temas porque, insisto, a mí me da mucho miedo. Pero eso es... Y más cuando insultan, como le llaman a decrépito, a Sinesio, que le llaman decrépito. Es un aliciente, es un valor añadido. El tenerte aquí como periodista, no me gusta como nada hombre de los medios de verdad, comunicación, me da mucho yuyu. Y sabiendo además que te da yuyu, pues yo me siento triplemente encantado de que estés aquí. Claro. Bueno, muy bien, vamos a ir a... Perdona un momento. Sí. Lo de Real Academia no es real, es academia. Será real dentro de poco. No, es Academia Europea de las Artes y las Ciencias de París. A partir de este momento es real. Hombre. Todo lo que se dice en televisión es de París. Entremos en materia. Mejor dicho, no entremos en materia, porque antes de entrar en la psicoimagen, yo le pedí por favor a Pedro que se trajera algunas de las psicofonías que ha obtenido últimamente. Es una invitación que podía, una sugerencia, un ruego que podía haber hecho cualquiera de los otros dos invitados, pero vamos, se lo he hecho a Pedro, no lo iba a hacer a los tres, pues ya dedicamos un programa al fenómeno de las psicofonías. Pero como a todos los espectadores fue un tema que les gustó, que les interesó mucho, como no podía ser menos, pues has sido complaciente y has traído de las últimas psicofonías algunas. Pues, claro. Pues vamos a escucharlas. ¿Por qué? Y luego ya hablamos de psicoimagen. ¿Por qué no nos explicas de qué van? Pues yo he intentado recopilar algunas que tocaran un poco los diversos medios de transcomunicación, de estudio de la psicofonía que se están realizando ahora, ¿no? Por ejemplo, la primera que he planteado se grabó en una capilla encantada, supuestamente, siempre entre comillas, ya me conocéis, que me gusta tener los pies en el suelo, que es King's Chapel, en Gibraltar. Dice la leyenda, que allí, por entre medio de la capilla, aparece una monja fantasma, que era el espíritu de Alicer de Leslie, una monja muy jovencita que murió y que la mató la Inquisición. Porque se quería fugar con su amado, con un chico que se había enamorado. Por Dios. Estaba internada en un convento. En fin, esto ocurrió y a consecuencia de ello, pues la mujer se fue ejecutada en la plaza pública, en la que estuve también por allí. Y yo, pues ni corto ni perezoso, instalé un sistema de grabación en la capilla. Cerré todas las puertas y todo, y de repente, se hizo una pregunta acerca de dónde estaba, si estaba allí el espíritu de Alicer de Leslie, si el fantasma en sí, o la aparición. El caso es que algo, desde algún sitio, respondió. Y dijo claramente, tú lo vas a saber. Total.
¿Lo has sabido o no? Pues sí, y lo supe porque en la entrada de la iglesia había un enorme libro, porque yo no sabía la historia perfectamente, sabía que había algo, pero no sabía la historia. Había un enorme libro, antiguo, y debajo de ese libro, en una de las páginas, estaba como mecanografiada la historia de Alicia de Leslie, cosa que me enteré a consecuencia y después de haber obtenido esta grabación. Es muy curioso. Pero suenan como si procedieran de un sitio abovedado o del espacio. Es curioso. Nosotros estábamos en una capilla, no es que tampoco hubiera mucha resonancia, había resonancia. Y bueno, yo siempre grabo un par de minutos de grabación totalmente controlados y a puerta cerrada, ¿no? Vamos a ver, pero que veo aquí en tu guión una psicofonía que obtuviste en Uxmal. Sí, señor. En Uxmal está en la península de Yucatán, es una de las ciudades más bonitas mayas, es muy bonita. Y tiene una historia con una empinada pirámide a la que hay que... El templo de la Divina. Sí. Y ahí precisamente... Y ahí grabaste... Ahí grabé. Hay una leyenda, y bien la conocerás, que se trata, nos la contó uno de los indígenas de allí, que se trataba de pues un rey que fue enano. Sí. Y el famoso rey enano dicen que construyó el templo en una sola noche. Bueno, el caso es que... Como el acueducto de Segovia y como tantas otras cosas, ¿no? Algunas cosas. El caso es que yo pues instalé los aparatos de grabación dentro del templo, arriba de la pirámide, en un momento donde no había nadie, evidentemente. Y bueno, pues yo no esperaba escuchar nada. Hasta que cuando regresé de viaje, pongo la cinta magnetofónica y además del revoloteo de los murciélagos que había, porque ahí había muchos murciélagos, pues se escuchaba un sonido muy extraño. Este sonido yo no sabía lo que era. Sí que parece la voz de una persona, de un enano, pero se lo envié al coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que hay en México, que se puso en contacto con un señor del Yucatán que habla perfectamente bien el maya, la lengua maya, y dijo que se trataba de un saludo en lengua maya. Y es así. Bueno, vamos a ver a escuchar cómo suena. Muy curioso. ¿No es eso? Muy raro. Una cosa así. Bueno. Pues será un saludo en lengua maya, pero... Lo que está claro es que sobre el ruido de fondo se incrusta una voz, no se entiende lo que dice, y si está en maya, pues más razón no se entiende, yo por lo menos, pero suena muy clara. Venga, para acabar con este prólogo que te he pedido. Hay dos grabaciones muy interesantes. La primera, esta que a mí me gustaría ponerlas porque, Fernando, sí, esta última es impactante. Venga. Esta primera se obtuvo con un sistema de transcomunicación vía radio, de transradiocomunicación, una serie de frecuencias que estamos explorando. ¿Cómo es? Porque esto mejor sería Sinesio que lo explicase. Tú lleváis... Sí. Y tú también conoces, supongo, que cada uno tenéis vuestros trucos, ¿no? Francisco Ibáñez, experiencia en psicofonías también, todas. Unos cuantos años. Y había una que pusimos en este programa que nos proporcionaste tú, magnífica, que era Estamos al otro lado de la muerte, ¿no? Sí, le encantó a Andrés, fue una psicofonía. Es que me parece magnífico que digas que soy magnífica, que esta es preciosa. Entonces dices una barbaridad que te ponen los pelos como escapilla. Eso es lo que llaman esto es preciosa. Pero bueno, vale. ¿Cómo es ese sistema? Bueno, el sistema de lo que llamamos la radiocomunicación, actualmente estamos manteniendo diálogos que puede hacer 6 o 7 preguntas y te contestan, ¿no? Es modular una determinada frecuencia que se puede ser generada artificialmente o buscando un espacio blanco en longitud determinada. Entonces, perfectamente oyes un ruido de fondo, la onda blanca, la portadora, como quieras llamarlo. Perdona, ¿eso sería una emisora de radio que ha dejado de emitir? Sí, o entre dos emisoras de radio. O mejor, más limpias, tiene el generador que te dé esa onda de radio y que no tiene nada que ver con cualquier cosa. Y digamos que la voz, lo que sea, aprovecha ese soporte. La modula, porque ves perfectamente, oyes el zumbido, de golpe el zumbido bajo, se modula y continúa. Pero aquí hay
dos maneras. Una es que se puede escuchar perfectamente cómo la voz sale modulada por altavoz, y entonces tú puedes hacer una pregunta y te contestan. Diálogo. O bien oyes que ha sido modulada, entonces tienes que parar la grabadora, rebobinar, escuchar, interpretar y volver otra vez a hacer la pregunta. Claro, lo ideal es que la psicofonía te salga por el altavoz, por altoparlante, como dicen los alemanes, la oyes perfectamente e inmediatamente haces una pregunta. Bueno, pues después del sistema, pues yo he tenido pues 4 o 5 contestaciones o 6 con sus respectivas 4 o 5 preguntas. Y este es el sistema que se está empleando actualmente, ¿eh? Que la ventaja sobre todo es que es un diálogo directo. Sí, es directo. Y luego, claro, actualmente hay un sistema ya analítico para saber si la voz es humana o no es humana, midiendo la frecuencia, la onda envolvente, etcétera, etcétera. Y sabemos perfectamente que las psicofonías que corresponden, o las voces que salen por altavoz y que corresponden a una voz psicofónica, tienen unas características de frecuencia, etcétera, etcétera, que no corresponden a la voz humana. Sí, no, eso está... Yo creo que lo dejamos claro ya en aquella ocasión, Sí. que esto no tiene nada que ver con grabaciones espurias, No, nada, en absoluto. ni restos de, yo que sé, una emisora de radio que esté emitiendo, ni nada. Como se decían las voces atemporales que pueden estar, que pueden caber, y que graben, pero es que entonces no habría diálogo. No, a mí me parece De hecho, el sistema del generador de ruido blanco es uno de los más seguros. Para que Sí, lo más seguro, sí. Bueno, pues cuéntanos, Pedro. El caso es que yo, utilizando este sistema, pues me quedé impresionado por esto que se va a oír, porque para mí es una de las psicofonías más claras que he obtenido. Vía radio, y bien sabéis que vía radio es muy difícil obtener una psicofonía clara, suelen estar... Bueno, pues yo me quedé impresionado. Y de hecho la utilizo para decir a todas aquellas personas que, es que claro, tú presentas primero las voces. Yo no voy a presentar esta voz. Yo no voy a decir lo que dice. Y voy a dejar que los televidentes puedan intentar descifrarlo. Después de que se os escuche, la decimos, si os parece bien. Pues vamos a escucharla, si en control la tienen dispuesta. Perfecto. Perfecto. Yo he entendido vete. Atento Cruyff, he entendido yo. Acércate, yo creo que está muy clara, ¿no? Atento Cruyff. ¿Y por qué te respondía? ¿Que habías hecho alguna pregunta o qué? Sí, yo había preguntado si podía verles. ¿Puedo veros? La respuesta, acércate. ¿Y a dónde te acercaste? ¿O era metafóricamente hablando, no? Yo no lo sé, no lo sé. El caso es que acércate. Bueno, ahora veremos, en cuanto escuchemos la otra psicofonía de la selección, vamos a escuchar veremos cómo en efecto se les puede ver. Sí, intentaremos. Esta psicofonía que se va a pasar ahora, yo lo advierto ya de entrada. Es impactante, es muy impactante porque yo sé que Andrés se va a asustar un poquito. Y fue obtenida en un contestador ¿Cómo automático. disfruto? ¿Cómo que en un cada vez que contestador dices automático? Esta psicofonía fue obtenida en un contestador automático. ¿Pero obtenida o grabada? Grabada. O sea, que yo llego a casa, veo los mensajes y de repente aparece una te psicofonía. puede aparecer. Ya La sabes. historia, más o menos, de esta psicofonía se trataba de un señor que falleció en su cama. Cuando fue a levantarse, el hombre se incorporó y falleció. El caso es que meses después de este fallecimiento, estaban todos comiendo y sonó el contestador automático como si hubiera habido alguna llamada y alguien dejara algún mensaje. No hubo llamada y se puso en marcha solo. Cuando rebobinaron y escucharon la voz, escucharon perfectamente la voz del padre, es decir, estaban los hijos y la madre, escucharon la voz de su padre y del esposo, como claramente contaba el momento en el que supuestamente había intentado levantarse. Por Dios. 6 o 7 meses después de haber fallecido. Esto es importante. La voz, no hace falta que lo diga, pero yo lo voy a decir porque se entiende. Dice, hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se para. Se escuchará perfectamente el ruido del contestador automático, como se pone en marcha, y la voz. Completamente audible y inteligible. Vamos a escucharlo. La frecuencia que has hecho este lado. Porque me levanté y cuando me levanté. Esto no puede ser. Esto no puede ser.
se oye la voz del hombre reconocido. Porque me levanté, y cuando me levanté... Pero el hombre o lo que sea, o el espíritu, lo cuenta como con ansiedad, lo cuenta como en el momento en el que estaba el hombre, pues... Y eso se obtuvo 6 o 7 meses después de haber muerto. Así es. Después de haber muerto. Antes de que entremos en las psicoimágenes, Francisco, la pregunta vale para cualquiera. ¿Realmente piensas que a través de este sistema nos comunicamos con los muertos o no? Yo particularmente pienso que no. ¿Piensas que no? Pienso que no. El fenómeno es otro y lo estamos interpretando como una comunicación con los muertos. De hecho, yo he obtenido contestación a preguntas. Y como le pasa a Sinesio Darnay, muy pocas frente a todas las preguntas que he hecho y la cantidad de horas que he estado, dale que te pego. En el tema de las psicofonías, como luego si queréis veremos en el tema de las psicoimágenes, en realidad yo pienso que lo que se está produciendo es un ordenamiento de ese ruido famoso de fondo. Dentro de las nuevas teorías del caos y todo eso, que se llama el ruido de fondo aleatorio. Y ese ruido modulado, ordenado de una forma concreta, es lo que da como resultado estas voces que nos resultan tan llamativas por el mensaje. Porque también el mensaje se acopla al investigador. Pero ¿quién ordena, quién modula esa frecuencia? ¿El investigador? Sí, por ahí su mente o... Por ahí va yo. ¿Sí? Porque si nos fijamos, los mensajes se acoplan a los investigadores. Investigadores que no creen que sean mensajes de los muertos o imágenes en las psicoimágenes de los muertos obtienen cosas que no tienen nada que ver con la vida en el más allá. Si nos centramos en mensajes extraterrestres, captamos mensajes extraterrestres. El que le gusta la música, hay una psicofonía, no sé si la habéis escuchado, que un chico consiguió y tal, que dice: hola héroe, estamos aquí hasta las 2. Por eso la investigación se acopla al investigador. Pero, por ejemplo, yo citaba antes una de las que nos cediste, esa de estamos al otro lado de la muerte. Tú que no eres partidario de esa hipótesis. Es que entonces era partidario de esa hipótesis, hasta que empecé a investigar en otros campos y a indagar por otros sitios. A mí lo que me llama la atención es que... Quiero decir, el padre se muere, lo cual ya es una faena para la familia. Hombre, para él fundamentalmente, pero para la familia también, sobre todo esa muerte siempre tan trágica de levantarse, incorporarse y morir. Pasan 7 meses. Entonces, en lugar de... Si organiza tal lo que se organiza para hacer la psicofonía esta y tal, para decirles, joder, os quiero mucho, estamos muy bien, un abrazo, lo que sea, que todo ese mogollón sea para decir, me incorporé y... O sea, para recordarles todavía más la muerte. O para decir, ¿dónde estás? Acércate. ¿Eres tú la monja? Dice, tú mismo, te enterarás. Chico, para eso... podían dar unos mensajes más... ¿no? No más coherentes, sino más valiosos, más útiles. Contar, que sé realmente que... ya hay mensajes mucho más coherentes y que explican cosas más interesantes, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que ninguno de nosotros, ni supongo nadie de nosotros, ni los que nos quedan con nosotros, otros investigadores, nadie tenemos el suficiente conocimiento para asegurar o determinar esto se trata de esto. Hay que aceptar la teoría animista y hay que aceptar la teoría mentalista. De todas maneras, la teoría animista, el último congreso de París que se hizo a puerta cerrada, no de cara al público, y el que se hizo también en Italia, no recuerdo la ciudad, en Padua, eran investigadores, no había público. Y mayoritariamente se opinaba que lo que estábamos haciendo era contactar con un plano de vida en el cual no existía soporte físico el cuerpo. Pero, vuelvo a repetir, nadie puede poner la mano en el fuego, ni los trascendentalistas, ni los científicos que puedan decir, esto, señores, es una telequinesia entre el cerebro y el aparato. Porque, por ejemplo, se han hecho experiencias en las cuales no había presencia de investigador. Podíamos hablar un montón de experiencias a control remoto que se han realizado automáticamente y han habido contestaciones. Te pones en un sitio cerrado y todo lo demás. O sea que, yo no descarto ni mucho menos la teoría mentalista, que es una telequinesia entre el hombre y el aparato, pero considero que nadie podemos afirmar todavía lo que es. Ahora, cada uno, por su formación, o su manera de ser, o por su romanticismo, pues puede tener tendencia a... ¿Y para qué sirven esas respuestas? Eso Andrés,
es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Yo llevo muchos años investigando esto y digo, bueno, ¿y para qué? ¿Y con qué fin? ¿Y cuántas veces nos hemos cogido, Sinesio y yo, y digo, bueno, Sinesio, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el fin de todo Si la esto? respuesta fuera rezar por mí 5 rosarios, rezar a las ánimas del purgatorio... Lo hay, esos no, vale. Sí, ahí entonces ya me acercaría a las teorías aquí del sector veraniego. No piden 5 rosarios, pero han habido que han pedido oraciones. Pero tú imagínate a la familia esta, que a mí me ha sobrecogido. Sí, de acuerdo. Comiendo todo y oyendo a su padre recordándole 7 meses después que se incorporó. Bueno, hay una cosa... Es que hay una cosa puñetas interesante. cósmicas, como decía. Hay una cosa interesante y respondiendo un poco a la teoría de Paco, que también, vuelvo a decir, que me parece muy acertada desde el punto de vista de hipotético, como hipótesis, porque no olvidemos que todo esto es un mundo de hipótesis y que cualquier viso de realidad podría sentar teoría. Y para mí la teoría es lo que hay encima de la mesa. De momento tenemos esto. De momento, todas las investigaciones que se están realizando en transcomunicación instrumental nos dan como resultado esto y las imágenes de las cuales hablaremos. Pensar que esto se trata de los muertos es pensar mucho. Yo sé, y apoyo lo que dices, Sergio, es muy difícil que algún investigador afirme que esto se trate de algo, ya de una cosa o de otra, de algo, porque ahí no tenemos ningún sustento físico. Yo opino, dejamos opinar. Pero termino, Paco. Para mí es mucho más sencillo que se trate de algo, entre comillas, muy grandes, adimensional, sin dimensión, que se trate de la mente de uno de los investigadores. ¿Por qué digo esto? Bueno, escucha una cosa, yo no he dicho que sea la mente de uno de los investigadores, lo habéis dicho vosotros. O la mente o causado... La psicoquinesis para explicar este fenómeno tampoco es válida. ¿Por qué? Tenemos que abrirnos y ver nuevos campos de investigación, nuevas teorías de que nos hemos separado la parapsicología en 2 cosas. O defendemos que todo viene de los muertos o defendemos que todo viene de la mente. Exacto. Y no es eso. No es eso. Nos hemos casi dividido en 2 bandos que cada uno incluso organiza sus reuniones. Que tú vas a apuntar que todo viene de la física cuántica. Que la verdad es la gran panacea para casi todo se explica por la mecánica cuántica. Tampoco iba por ahí yo, acabas de decir, puede haber un fondo real. Vamos a seguir el discurso de Paco. Me parece que esas posiciones, a mí por lo menos, son las que más simpatía me producen. Pienso que son fenómenos en cuya ambigüedad caben diferentes explicaciones. Claro. Pero es que además pueden estar presentes diferentes génesis del fenómeno. Sí. A un origen, al fenómeno, que no hemos descubierto todavía, y por eso estamos dándole vueltas desde hace 50 años al mismo tema y no conseguimos aclararlo. Y llevamos 50 años igual no lo conseguimos consiguiendo... Sí, lo aclararemos algún día. Pero vamos a ver, yo le diría a Andrés, imagínate que esto tiene que ver con lo trascendente. Y dices, bueno, ¿y de qué sirve el trascendente? Que hay una vida después de esta, que continuamos con nuestros rollos en el otro mundo y todas esas cosas, ¿no? Vamos a imaginar que, bueno, es la gran cuestión para la humanidad desde siempre, ¿no? La fuente de angustia más profunda, ¿no? A lo mejor eso sirve, en el supuesto de que fuera voces del otro mundo, por decirlo así, serviría para no dar respuesta a nuestras preguntas, lo cual sería catastrófico desde un punto de vista evolutivo. Pienso que como psiquiatra, que una de las cosas que dan sentido a la vida es precisamente la muerte y la incógnita de la muerte. Si no, a lo mejor nos quitábamos de en medio frente a la menor contrariedad, por poner un ejemplo. Que esas voces servirían para no explicarnos nada, pero para que estuviéramos hablando de ellas, de esa trascendencia, como una posibilidad, que ya es mucho, ¿no? Sí, desde luego, si algo ha valido todos estos temas es para abrirnos la mente a otras posibilidades y a otras realidades, ya, fenómenos nuevos incluso. Es una sugerencia, Andrés, ¿no? Es muy fea. Y lo mismo quiero decir, aquella que me pongan encima a prueba, encima de que me dan un susto horroroso, es para no decirme nada. No quieres desaprovechar el susto. Hablemos de la psicoimagen. No, es que la psicoimagen, a mi punto de vista, puede tener la misma procedencia que la psicofonía, y es 2 aspectos diferentes de una misma realidad. Ahora, no podemos decir qué realidad es, pero igual que aparecen voces en las cintas magnetofónicas o los contestadores automáticos, en momentos determinados y montando las cámaras de una manera especial, aparecen rostros más o menos definidos en las pantallas de la televisión o del ordenador.
Yo te he traído 2 o 3 que son perfectamente, son de calidad, se obtienen de calidad fotográfica. Sí, totalmente. De calidad las fotográfica. Ahora, incluiré en el documental. el fenómeno es una realidad, está ahí. Lo hemos comprobado, Pedro lo ha comprobado, tú también lo has comprobado, lo hemos comprobado muchísimo, que el fenómeno está ahí. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, yo no me atrevo a decir cuál es la procedencia. Desde mi punto de vista, más o menos romántico, quizá por mi formación, desearía poder demostrar y que fuera que procede, vuelvo a decir, de un plano de existencia sin necesidad de cuerpo físico. Esa es mi idea. Pero no hay que descartar la posibilidad de que nuestra mente pueda actuar sobre la pantalla. Eso no hay que descartarlo, porque mira, un científico tiene que estar abierto a la verdad, venga de donde venga, y no intentar nunca poner criterios, porque tú sabes que más que nadie, como hombre de ciencia que eres, que a veces la imposición de criterios lleva al fracaso. Acuérdate, no estabas en aquella época, acuérdate cuando se decía, la Masía decía que no podían caer aerolitos porque no habían piedras en el cielo, y luego toma castaña, y así un montón de ejemplos en los cuales los científicos han mantenido duros una postura que luego han tenido que rectificar. Cuando Heisenberg acabó su carrera de física y le preguntó a su gran maestro, ¿qué me puedo dedicar a la física? Su gran maestro le dijo, yo creo que has hecho una tontería en estudiar física, porque la física es una ciencia acabada, se puede hacer algún retoque. O sea, pero no sí, hemos yo no me planteo el problema, yo me planteo el problema que todo este esfuerzo resulta siempre bastante inútil. ¿Qué? Todo el esfuerzo que resulta siempre bastante inútil, que si a no ser que sea para hacernos pensar, como dice... No, hombre, no, esfuerzo Fernando, no. Escucha, es como, mira, desde todo lo que hemos discutido, el 90%, no todo, de lo que hemos discutido a lo largo de no sé cuántos programas... Parece inútil ahora, pero tú no puedes las saber la apariciones importancia. marianas, los ovnis, la psicofonía, a mí no me despejan nada, es decir, no me provocan nada más Sí, hombre, que nada... sí que pueden despejar muchas Claro cosas. que sí. ¿El qué? Pues, por ejemplo, podría despejar el origen de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, desde esta mesa, el mundo físico. Padre este que dice, sí, cuando me incorporé me despeje el origen de la realidad, ¿me lo enturbia más? No. O lo Hombre, aclara. si estáis vosotros que lo creéis y o no lo estáis de aclara- acuerdo en cómo empezó, imagínate yo O que lo no lo aclara, creo. o lo aclara más todavía, porque lo que estamos viendo en las psicoimágenes, las psicofonías, todas estas cosas, son de alguna forma cosas físicas. Sí, que exacto. queda en una cinta Coño, magnética. si hacen el esfuerzo ese, que me digan... Si no son ellos, si la teoría animista que dice que somos de alguna forma nosotros tiene razón, en realidad lo que estamos investigando es cómo se forma el mundo que tenemos alrededor. Si eso depende de los observadores, somos nosotros los que estamos creando esas imágenes y esos sonidos. Creando sería entre comillas. Lo cual sí que nos da pie para hacer otro tipo de investigaciones y ver el mundo que nos rodea, cuál es el origen que tiene. De verdad depende de los observadores. A lo mejor lo que la parapsicología lleva estudiando durante 100 y pico años y no se ha dado cuenta todavía. Bueno. Cualquier sistema que hemos utilizado, desde las cartas Zener para la telepatía, son sistemas que dependen del azar. Y modernamente, todo esto... de la mecánica cuántica. ¿Por qué? El tema del azar y la teoría del caos. El azar no tiene que ver siempre con la mecánica Hombre, cuántica. es la base. Perdón, es que actualmente la física está demostrando la posibilidad de que existan otras realidades. Otras realidades. Y posiblemente, creo yo, Que no estas responden fenomenologías sean necesariamente a unas leyes. sean reflejos de otras realidades. Que en este momento dices tú no sirve para nada práctico, es posible, pero el No, pase... no es que no sirva para nada, pero que no dan resultados, que no dan respuestas prácticas. yo creo que sí que se van dando resultados prácticos. Sí que las respuestas hay. Sí que las hay, sí que las hay, sí. Comunicados de hasta, fíjate, De folios. de hasta folios, De 13 folios. minutos. ¿Qué dicen? Te cuentan Porque no se pregunta sistemas. al investigador y te dirá a ver si está en condiciones de explicarlo. Yo es que o todavía no he está en leído condiciones ninguna de cosa que explicarlo. dice, De todas maneras, la fíjate una llamada del cosa. otro mundo a solucionar un problema de no sé qué. Cuando, me parece que también ya lo comenté en otro programa, cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, los físicos y los matemáticos de su entorno decían que eso era un simple juego matemático que no tiene ninguna aplicación. Bien. Mira después la cantidad de aplicaciones que ha tenido. Pero este se le ocurrió. Bueno, No apretó el teléfono contestador un y momento, le vino ahí un momento, todo pero en la sobrado, vida claro. se investiga, muchos descubrimientos se han hecho por casualidad. La máquina de vapor, Sí, al claro, fin fue claro, y la fruto de la penicilina, casualidad. Claro, Einstein, a los 16 años, escribió una carta a un tío suyo donde ya explicaba la teoría de la relatividad. O sea, que se lo habían dicho en otros mundos y otros... No, según él se le No, hombre, no, eso no. según él se le ocurrió cuando estaba enfermo en la cama, de pequeño. Pero esa era una pedantería que luego se Sí, pero es que está la se carta. inventó la historia. Es que está la carta escrita ya, Se explicando nos la teoría. está acabando, se nos ha acabado ya esta primera parte. Tú eres el más crédulo de todos, Yo, Andrés. Claro. ya te digo. Los demás estamos hablando de, Lo de un que hace hecho. es quitar el de contestador un automático hecho- en cuanto llega a casa de entrada. Los demás estamos hablando, están hablando. Yo soy Sí, neutral. claro, tú nada, que no te mojas.
Estamos hablando de un hecho cuya interpretación buscamos, tratamos de entender las razones, la génesis. Tú ya lo que te sientes es fastidiado y frustrado porque si son del otro mundo no están dando respuesta a nada. Claro. Pero no es que sea más crédulo, ¿no? Es decir, yo no me paro a pensar las teorías animistas, las teorías no sé qué. Yo paso de eso. Yo digo, esto sirve, pues sí, para perder el tiempo durante muchos años y para que mucha gente se pregunte y dice, ¿hasta dónde llegamos? Y tal, todas las que ya has dado un paso que los demás no han dado, que los demás se quedan en ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Ya no me planteo ni siquiera eso, claro, me lo salto. Digo, pero bueno, ¿y qué hacemos tanto tiempo? Ten cuidado esta noche. ¿no? Ya empezamos. Mira que le gusta. Aún no han transcurrido 15 años desde que se obtuvieron las primeras psicoimágenes, pero ya hay miles de investigadores repartidos por todo el mundo, fundamentalmente en Europa, que trabajan incansablemente en el tema. Es una tarea lenta, pesada, con frecuencia frustrante y en ocasiones pocas, espectacular. Les voy a mostrar las experiencias realizadas por un grupo de Tenerife en 1988, cuando poco se hablaba aún de las psicoimágenes. Grababan sobre la señal de un canal cuando por la noche ya no estaba emitiendo. Era una técnica improvisada, aplicada con más entusiasmo que rigor, pero los resultados fueron extraordinarios. Será una secuencia larga, para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia y en ocasiones podrán oír el sonido directo, con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban, incluidas sus palabrotas, más descriptivas de su espontánea emoción que cualquier comentario mío. En todo caso, se trata de un documento excepcional. La primera, aunque fugaz aparición, fue un rostro de mujer. Luego, la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro. Es como si no pudiera mantenerse. La parte como esta pequeña nublita que hay. O sea, que no es como las otras imágenes, que son más... No, probablemente se está formando. Sí. Algo que se está desarrollando ahora. Y no, cambia. Y de repente, un niño. El rostro serio, inescrutable de un niño. Está rebobinando. ¿Estás grabando? Quítate tú de ahí, coño. Joder. Meto la cinta. Y se va. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro, el de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños.
Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano, al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza, esa fuerza desconocida, pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes. Viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder, hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla. Luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes. Al menos por lo que yo sé. Bien, ahora sí, vamos a hablar de psicoimágenes. Vamos a hablar de psicoimágenes. ¿Qué queréis? Sí, hombre. A mí es un fenómeno que me parece fascinante. Que creo que aquí en España, por ejemplo, no se le está dando la importancia que en otros países se le está dando. Porque aunque solo sea, y esto va para Andrés, a nivel teórico y una posibilidad más de interpretación, pero aunque solo sea así, una posibilidad de que estamos captando imágenes de otro mundo, de otro nivel, de otro plano de existencia, me parece que eso ya es tremendamente importante para la humanidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno. Sí, si fuera, sí. El problema que hay... Como posibilidad, sin más. Pero aunque no, aunque descartáramos esa posibilidad como fenómeno físico, ya es sumamente interesante. Es un fenómeno físico más que interesante. El problema que hay es que, y a mí me duele profundamente, no tener palabras para poder definirlo, sobre todo porque no tengo nada práctico. Yo llevo muchísimos años investigando el tema de la psicofonía, Sinesio
llevan muchísimos el tema de la psicofonía, la psicoimagen. Y siento decir que la física hoy en día no tiene un concepto claro de qué es lo que ocurre cuando estudiamos estos fenómenos. A mí me preocupa desde el punto de vista de muchísima gente que me dice, oye, ¿esto es realidad? ¿Esto es verdad? Bueno, pues yo le invito a todo aquel que dude a que coja una grabadora o una videocámara y que realice los experimentos. Esto ocurre, esto sale. La explicación... aprovecho ese inciso. Esto es algo que cualquiera puede practicar en su casa. Basta con que tenga una cámara doméstica de vídeo, un televisor, bueno, un televisor y complicada, quizá. Pero digo inicialmente. Sí, yo he visto algunas extraordinarias. Hay varios sistemas con ese sistema, ¿no? El sistema más actualizado es el de luz con efecto estroboscópico. Parece que se consiguen fotografías realmente, psicoimágenes de calidad fotográfica. Eso es algo que habéis ido incorporando a la investigación, pero en principio no era así. Era imágenes de calidad fotográfica e incluso en colores. No, antiguamente se continúa haciendo, yo lo continúo haciendo también, es hacer un circuito cerrado entre la cámara, el vídeo y el televisor. Entonces, que es un ángulo de ataque que se produzca un acoplamiento que llamamos optoelectromagnético. Un ángulo de ataque quiere decir colocar la cámara frente a la pantalla del televisor. Frente a la pantalla. Tiene que estar un poco angulada, a veces depende. Entonces se forman unas líneas de fuerza, que se llaman líneas de campo electromagnéticas, que vibran, y en ese flameado que se origina es donde aparecen las caras. Pero son subliminales, quiere decir que no las vemos. Hay que rodar durante 10 segundos, que son 250 imágenes, retroceder y luego ir observando una por una los fotogramas hasta que aparecen uno. Ese es el sistema clásico, es el que tú estás utilizando también, ¿no? Bien. También. Y los resultados, al ir viendo en la mayoría de los fotogramas de los frames, no aparece nada. Pero luego de repente en uno de ellos aparece algo. Mira, eso depende de la imaginación. Mucha gente ve enseguida caras y esto es un absurdo. No. Caras han de ser bien definidas, que no lo dude, que las 2 o 3 personas que estén trabajando lo vean con toda claridad, como algunas que he visto. Bien, de acuerdo. Aparecen clarísimas. Si empieza, sí, lo es, no lo es, aquí se adivina un ojo, aquí se una nariz, eso ya hay que desecharlo desde un buen principio. Han de ser, si puede ser, aquellas que salen con cierta calidad fotográfica, como hay algunas. Entonces sí se puede aceptar. Procedencia, la misma que te he dicho antes. La misma procedencia que la psicofonía, 2 aspectos diferentes de una misma realidad. Y cada uno que opine. Es más complicada la psicofonía que la psicoimagen, porque la psicoimagen... Es que la psicoimagen a veces, bueno, si no eres muy exigente, te salen muchas más. Claro, por eso te quiero decir que una psicoimagen, bueno, yo me quedo mirando a este magnífico cosmos que tengo ahí y veo hasta el Papa Juan XXIII. Ahora pero no cuenta. Por ejemplo, Paco, aunque no sean... Perdón. No, te iba a decir que aunque no sean imágenes perfectamente definidas, que definan un rostro perfecto, y sean susceptibles de interpretación por parte del que las contempla después, aún así tampoco tendrían explicación. ¿O sí? Sí, psicológica sí que tendría, sería lo que dice Andrés. En una mancha somos capaces de ver... Pero se producen manchas utilizando ese sistema. Sí, lo que vemos nosotros en la pantalla cuando está funcionando todo el equipo son flashes de luces, manchas luminosas, que luego es cuando lo pasamos imagen a imagen y una de esas manchas adopta una forma concreta. La de una cara, ya que estamos hablando de caras, pero aparecen otras imágenes. Pero en realidad eso también es lo que iba la parapsicología haciendo, como insistía antes, durante 100 años y obtenía los mismos resultados. Y de hecho la idea me la dio Andrés, tú, en un libro que hizo el prólogo de un escéptico, el padre Heredia. Fraudes paranormales. Fraudes paranormales. En donde se incluía una foto que él explica, y tiene toda la razón del mundo, una cara de... ¿Quién tiene toda la razón? ¿El padre Heredia? El padre Heredia. Qué susto, ya me lo temía. En la fotografía aparece una mujer viuda y al lado la cara del marido difunto. Y la explicación del padre Heredia es muy sensata, de que mediante una combinación del pelo de la mujer, unas hojas detrás y tal, aparece la cara. Pero qué curioso que la cara sea igual que la foto del difunto. Entonces lo que hice fue repasar, por tu culpa, pasé horas, todo lo que era la fotografía psíquica de la parapsicología, ese tipo de fotos donde aparecen. Son históricas. Es muy bonito que tal vez nuestros espectadores no estén al tanto. Ese libro, Los fraudes espíritas, me parece que es el título, o espiritistas, es un clásico, es una reedición la que tú prologaste, y el padre Heredia pues era un jesuita, y el libro, a mi juicio,
es más que tendencioso, Hombre, da una sí, interpretación, tendencioso, pues claro. como los de Óscar González Quevedo y tantos otros jesuitas que se han acercado al tema para desprestigiarlo y colocarlo solo dentro de... Incluso los detractores... Entonces, es una lectura que hay que equilibrar con otras. Sí, claro. Es que es muy sencillo. Incluso los detractores, intentar tumbar un tema, como es el caso de esta foto, sin embargo te dan ideas porque él consigue decir que eso no es un fantasma, pero no consigue explicar cómo se ha formado la cara del difunto. Bueno, ¿Por luego qué la incógnita eso sigue llevamos- estando en el aire. Sí, Claro. el problema al que nos enfrentamos ahí es el nivel conceptual al que tenemos acceso. Cada uno de ellos. Es decir, yo puedo llegar a pensar, por mi formación semicientífica, por decirlo así, pues que se trata de una serie de campos magnéticos que provocan unos cables que hay cerca, etcétera, etcétera. Otra persona puede, a lo mejor un fotógrafo, puede pensar que son manchas de la pared o efectos de iluminación. ¿Qué quiero decir? Que cada uno puede sacar su propia conclusión porque es un vasto imperio en el que nos movemos. Es tan grande y hay tan poco escrito y dicho sobre él que cualquiera puede decir su testimonio. El problema de la psicoimagen, el problema de la imagen que es definida completamente y comparada, no es que parezca o que no sea, es que en ocasiones se han dado imágenes similares a las fotografías que tenían las personas encima de la mesita de noche. Pero ¿por qué precisamente conseguimos lo que el investigador busca? Y esto me refiero porque el grupo de trabajo... Yo no busco eso. Yo, grupo... por ejemplo, investigo, Paco, y yo no busco el obtener esa imagen. No, Sale esa imagen. Yo sí que busco obtener una imagen concreta y aparece esa imagen concreta. El tema de los ovnis es el más famoso porque es el más relacionado con esto y hemos conseguido esos ovnis en la pantalla. Pero también, para descartar que fuera un contacto con extraterrestres, porque no pudiera decir, o con humanos fallecidos, intentamos conseguir la cara de Spiderman. Y aparece la cara de Spiderman. ¿Cómo demonios, y lo de demonios no se vale aquí, porque es un demonio el que se ha colado en la pantalla, se acopla los resultados a lo que busca el investigador? Pero tú, por ejemplo, es muy sospechoso te has tipo de propuesto un pruebas. objetivo ya, que salga ese rostro, esa cara, exacto. Pero ¿y cuando ocurre espontáneamente, que estás pensando en absolutamente y te sale la cosa menos esperada? Porque el sistema para que en realidad se produzca el fenómeno no es estar concentrándose. Sí, en él. estoy No de es- acuerdo. no es Pero no estar- siempre, porque a veces actualmente tú sabes que se experimenta a larga distancia sin presencia de experimentadores. No, pero yo me refería a otra cosa. Actualmente el investigador ya no va a buscar la cara o la voz, eso. Lo que va a buscar es cómo se produce el fenómeno. Y ahí es donde vamos todos navegando. ¿Cómo se produce el fenómeno? ¿Qué es lo que motiva el fenómeno? Ahí, vamos a dejar dos hipótesis solas. Una que es la mentalista animista, no espiritualista, animista, y la trascendentalista espiritualista. Bueno, pues ya veremos. Pero si es que si fuera... Ya veremos. De todas maneras puede haber una dualidad. Puede ocurrir que hayan psicofonías que realmente sean mentalistas y otras que no sean mentalistas, que sean trascendentales. Y en cuanto a la psicoimagen puede ocurrir exactamente lo mismo. Psicoimágenes que sean debido a una proyección mental, lo que actualmente ya estamos llamando, los investigadores, sobre todo los americanos, llaman pensiformas, formas de pensamiento que plasmamos. Pues esa pensiforma pues es indudablemente un fenómeno interior nuestro, de exteriorización de una fuerza mental. Pero eso no quiere decir que lo sean todas. Puede ser una parte y hay otra parte que sean contactos con otras realidades, que es lo que la física actualmente, no recuerdo el nombre, porque para los nombres soy muy malo, pero últimamente, hace 2 años, ha salido un libro que se llama La física de la inmortalidad. Todo es pura matemática, que cuesta mucho seguir, que se está demostrando que posiblemente esas otras realidades están intentando contactar con nosotros. Pura física. Esa realidad es reconocible. Me refiero a que si ese rostro que aparece durante esa investigación, pues alguien dice, anda, si es el tío Manolo, o si es Pepita, Pero aquella como vecina, comentaba o no. antes, ¿Pasa eso? La foto que tenemos al lado es lo que se plasma en la pantalla. Si nosotros cogemos las fotos de ese difunto y lo comparamos con la imagen que se ha obtenido en la pantalla, es prácticamente la misma. ¿Por qué? Pero sin que haya No, foto, pero es que Paco. se trabaja así, Simplemente se trabaja con una estáis realizando una experimentación y en esa, utilizando ese sistema, en uno de los frames de los fotogramas, por decirlo así, aparece un rostro. Esos rostros a veces son reconocibles. Yo particularmente nunca he conseguido un rostro que pueda reconocer como a mí, un amigo Sí, pues fallecido, se ha reconocido, un por familiar. ejemplo, Yo nunca he conseguido. al doctor Sekonsky le salió Einstein. Mejor dicho, Einstein me salió a mí.
Pero lo dejo aparte porque yo soy un admirador de este. Pero Sikorski tiene caras reconocidas perfectamente, porque además pasa una cosa, tanto... Y de personas que no conoces. O sea, claro, no, ahí está. David de Inglaterra, Mónica Simodel de Francia, Sikorski de Alemania, Koenig de Austria también, y la de Italia, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Cada vez que nos sale una cara fotográfica, no aquello, eso no es, nos las intercambiamos. Y puede ser que una cara que me salga a mí, no ha ocurrido, me la reconozca Sikorski. Sikorski sacó una perfecta, preciosa, que Mónica Simodel la reconoció como el químico que descubrió el aluminio en Francia, ¿no? O sea, a mí personalmente, igual que a ti, no he dicho, es fulanita tal, no, pero se reconocen caras. Pues yo insisto en mi teoría absolutamente práctica. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces aparece el descubridor del aluminio, pues bendito bueno, sea que Dios, ha reconocido que será pero mental, si no me da no, la fórmula, perdona, ni me vende la patente, ni pues, nada. Hombre, por favor, no me salgas con patas. Te estoy hablando, llevándotelo a un terreno un poco de la broma de la unidad. Pero que aparezca un señor en Alemania reconozca que es el descubridor del aluminio. ¿Y por qué no puede ser simplemente un testimonio de que continúa estando? Acéptalo así. Nadie dice no es que yo lo acepte así, pero acéptalo como un simple testimonio de que quiere indicar que continúa existiendo o estando. Desde el punto de vista trascendental. Desde el punto de vista mentalista, pues puede ser que ese señor tuviese esa imagen en el cerebro y la proyectara, ¿de acuerdo? Aún sería más absurdo el fenómeno. Pero si aceptas que se reconoce la persona, bueno, pues podemos aceptar que es un testimonio de presencia y se acabó. Un testimonio que implica una voluntad del muerto indudablemente, de aparecer. Indudablemente. Porque, por ejemplo, cuando experimentas con psicofonías, como experimentamos, tú lo sabes, con 3 aparatos idénticos, 3 plantillas idénticas, 3 micrófonos idénticos, y hay una psicofonía, se puede psicofonía, y entras solo por un micrófono. Por el ruido de fondo. Hay una selectividad ahí. Puede ser tú la que haces la selectividad, pero puede ser que sea una selectividad por ahorro energético, puesto que no hay suficiente para hacer vibrar las 3 membranas y entran por uno por ahorro energético. No digo que sean ellos ni que seamos nosotros, pero hay una inteligencia nuestra o de ellos que actúa en toda esta fenomenología. Una inteligencia que luego no se desarrolla para nada, porque la inteligencia se limita a dar un testimonio de una presencia teórica de un señor que a decirnos que sigue ahí, según tus palabras. Ya. Bueno, a lo mejor no puede hacer nada más que eso, no lo sé. O a lo mejor la mente, si es un problema de psicocinesis, a lo mejor la capacidad, que ya es mucha, ya sería mucho para producir ese fenómeno, pero tampoco da más de sí como para que lo pongas en movimiento y además suelte un speech, ya sería... No es psicoquinesis, no es la capacidad del cerebro, no es que una energía del cerebro salga al aparato y lo module, lo arregle para que aparezca una cara o una voz. Pues eso exactamente sería más complejo de explicar. Pero lo que sí que nos ha enseñado todo esto es que de alguna forma entre el observador y el observado hay una relación mucho más profunda de lo que pensamos en un principio. El teorema de Bell, que el observador puede modificar no es el teorema de Bell. No empecemos con la física cuántica, que tampoco es lo que yo estoy hablando. Es que sería muy complejo de explicar. Pero lo que sí que nos muestra, por lo menos los resultados, es que de alguna forma depende de nosotros lo que queramos obtener. Igual como en cualquier sistema que se ha utilizado en cuestiones de azar, lo de tirar cera derretida en agua y ver luego la forma que coge, todos esos sistemas de adivinación, estamos hablando en realidad del mismo fenómeno, sistemas caóticos que nosotros estamos observando. Les estamos dando un orden, pero un orden que llega a ser físico. Yo tengo una cosa que objetar ahí, y voy a dejárselo a los televidentes, que juzguen las imágenes que han visto, que lo juzguen y que saquen su propia conclusión. Yo como investigador puedo decir y puedo explicar técnicas y explicar sistemas con los cuales se producen estas imágenes, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Caramba, yo veo una imagen que es similar a la de una abad muy famosa y muy conocida que hay por ahí, y yo la veo igual. Digo, caramba. Y ¿No te llama el la descubridor atención que sea igual? Sí, pero tengo una explicación, Paco, y te la voy a dar. Vamos a ver. Vamos a suponer que la persona que obtiene, imagínate una señora que su esposo fallece y tiene la fotografía como se le hacía antiguamente encima de su mesita de noche. Entonces, si este esposo desde algún lado quisiera decirle, ojo María que estoy vivo, por decir alguna cosa, bueno, pues lo más
interesante, lo más rápido para que María reconociera que se trata de él es demostrar el rostro más conocido por María, que sin duda es el que todos los días ve cuando se levanta de su cama. Esa explicación no está mal, pero yo, por ejemplo, si muero y de alguna forma quiero comunicarme con mi mujer, hay expresiones. Si fuera una psicofonía, frases, cosas. Hay claves entre los dos que solamente ella reconocería, pero notaría. No haría falta la presencia de una fotografía de mesita. Me reconocería sin ningún problema. Pero quién sabe, Paco, si realmente desde ese otro lado, si existe, vuelvo a decirlo, si existe, puedes disponer de tu propia, de modo propio tuyo, de tu En el momento en que empiezas diciendo quién sabe, evidentemente todo lo vamos a aceptar, porque claro, pues no lo sabemos, quién sabe, pues sí, eso es así. Pero un poco lo que decimos en este sector es eso, dice, bueno, ¿y qué? Es que yo reconozco que me pongo muy pesado, pero... Algún día nos darán la que yo creo en la vida después de la muerte. Una cosa... Pues yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero con la otra. Seguramente sí, no lo sé. ¿Qué opináis respecto a... Bueno, el padre François Brun, este tema es una especie de cruzada que él tiene, va por el mundo dando conferencias, presentando esos vídeos. ¿Qué opináis de esas imágenes de vídeo que él enseña donde están en movimiento? No es un frame solo. François Brun es una excelente persona. Él no experimenta, él hace de portavoz de los experimentadores, es bastante ingenuo con toda su bondad, y como en todo habrán vídeos que son auténticos y otros que pueden meterte cierta duda. Él hace una labor, indudablemente, porque... Pregunto sobre esos vídeos que él muestra en esas conferencias y que forman parte también del documental. Pues hay autenticidad, son interesantes. Es el fenómeno que está ahí. ¿Creéis que cabe la posibilidad de que no solamente se obtengan en un solo fotograma, en un solo frame, sino que sea toda una secuencia? Actualmente sí. Actualmente con las técnicas modernas sí. Se puede conseguir. Con las técnicas espectroscópicas se consigue planos de movimiento. Yo estuve, efectivamente, va por ahí. Yo estuve investigando una técnica y la voy a contar con 2 palabras. Es muy curiosa y muy sencilla. Cierto día, Antonio García, un buen investigador, y yo nos reunimos en mi laboratorio y empezamos a pensar una forma. Y la forma, si no sé, recuerdo que te lo comenté y fue interesante. Era una especie de pecera, llenarla de humo y lanzar destellos sobre ello, ¿no? Conseguimos flotante, y esto, bueno, pues yo lo que pasa es que nosotros lo grabamos con un ordenador. Conseguimos, como si fuera en el humo, una cruz. Azar, realidad, no lo sé, pero ahí estaba, las dimensiones. Bueno. Yo ya no digo más. Bueno, el caso es que cada uno se queda con su idea y su teoría y su proposición y amplias Castilla. Es trabajar, investigar y tener estas discusiones entre nosotros. Lo que está claro es que estamos hablando de un fenómeno real. Claro. Sí, eso sí. Estamos hablando de un fenómeno que hoy por hoy no tiene una explicación comprobada, que clarifique el tema, sino que hay diferentes hipótesis, que el fenómeno es susceptible de diferentes interpretaciones por el momento. Hasta ahora voy bien, ¿o no? Sí, totalmente. Que detrás del fenómeno, según vuestra experiencia, hay, por lo menos en ocasiones, una inteligencia, esté donde esté, en el otro plano o en este. Una intención. Yo pienso que sí. Sí, además, sí. El fenómeno no se origina solo. Sean los fallecidos o seamos nosotros, de alguna forma está para mí por... está claro que el investigador forma parte de eso, no ya solamente con ese criterio que ahora está de moda y con razón, ¿no? de que el investigador forma parte del experimento de lo investigado también, sino porque, no sé, o utilicen nuestra propia energía o utilicemos nuestra propia energía o estemos interfiriendo. También somos entidades electromagnéticas fundamentalmente, ¿no? Que estemos... Bueno, no lo sé, y dependerá... La realidad está ahí. Y hay un hecho que yo creo que está claro. Cuanto más tiempo os dedicáis a la investigación, cuanto más tenaces y constantes sois, mejores van siendo los resultados. Así es. ¿No? ¿Pero y eso por qué es? Por trabajar. Es un premio que nos dan. Normalmente pasa cuando uno trabaja. Dos explicaciones, ¿no? Una porque trabajáis mejor y porque sabéis más del tema, y otra porque estáis más convencidos de que va a ocurrir y al final ocurre. Según los grandes en cualquier caso es maravilloso. Ah, sí, no, sí, yo no digo que no sea maravilloso. A veces no, a veces te pasas intentando hacer psicofonía y no te sale nada. Tú sabes, y un día
Pues te compras un aparato, lo enchufas, uno, dos, estás haciendo pruebas. Entonces está una psicofonía chillando perfecta y la estás buscando, al menos conscientemente. O sea, que a veces te pasas, dale, y te pasas una semana que no sale nada o un mes. Y luego un día, de buenas a primera, nada más enchufar el magnetofón, ya ¡pam!, ya te entran. Sin esperarlo ni quererlo. O sea que hay mucho que hablar. Creo que las ganas de creer le ayudan mucho, ¿no? Como en todo. No, pienso que no. Pienso que no es que se parta un escepticismo. Vas a dedicar tu tiempo, mucho de tu tiempo, a investigar. Entonces, no estás con una actitud fría, hay una actitud de mente, hay un deseo de obtener un resultado, de que eso proporcione unos frutos. Es una hipótesis, un intento de explicación más. El hecho es que se trata de un fenómeno auténtico y que no está en este momento a mí lo que me gusta es quién sabe. Explicado. Yo creo que esa es la base de todo. Bueno, ¿quién sabe? Aquí estamos para exponer el tema, no para darle soluciones. Ojalá pudiéramos darle una solución en eso estamos, buscando soluciones al tema.